¿Qué cosa es FOAL? Bueno, la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, que familiarmente la conocemos por sus siglas, FOAL, y se crea con un objetivo fundamental, que no es otro que trabajar en favor de la inclusión social de las personas con ceguera o con baja visión, con el programa Ahora, que es un programa de inclusión laboral, como decíamos. Es un programa que está presente ya en 13 países de los 19 en los que trabajamos, y Perú es uno de esos países. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas del Perú y del mundo? Bienvenidos a Inclusión 2030. Su amigo Enrique Alberto Bustos Garay les da la más cordial bienvenida al programa. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar de la cooperación internacional y de qué manera entidades como la ONCE y otras vienen trabajando para la inclusión de las personas con discapacidad aquí en esta parte, en América Latina. Para lo cual vamos a invitar a nuestra amiga Stephanie Mirpuri, quien es directora de FOAL. Bienvenida, Stephanie, al programa. Muchísimas gracias, un placer estar con todos ustedes, o si me permiten que desde ya les tutee con todos vosotros. Quisiera que le cuentes a nuestro público qué cosa es FOAL. Bueno, la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina, que familiarmente la conocemos por sus siglas, FOAL, es una fundación que se crea en el año 1998. Es creada por la ONCE, por la Organización Nacional de Ciegos de España, única organización que representa a todas las personas con discapacidad visual grave de nuestro país, y se crea con un objetivo fundamental, que no es otro que trabajar en favor de la inclusión social de las personas con ceguera o con baja visión de los 19 países en los que estamos presentes a día de hoy. Perú, por supuesto, es uno de esos 19 países en los que trabajamos, y lo hacemos a través de 5 líneas fundamentales de trabajo encaminadas, como decía, a tratar de favorecer esa inclusión social. Esas líneas son la educación, el empleo, la rehabilitación y habilitación, todo lo relacionado con el acceso al ocio, la cultura y el deporte, y una quinta línea muy importante, quizá un poco más transversal, y que incide directamente en algo que ha sido fundamental a la hora de construir todo este proceso relacionado y vinculado a las personas con discapacidad, y es el movimiento asociativo. Es decir, todas aquellas organizaciones de personas ciegas en los diferentes países, en diferentes ámbitos, local, nacional, regional, a través de una línea importante, como decía, y transversal, que es el fortalecimiento institucional. Es decir, cómo ayudamos a que las organizaciones que representan a las personas ciegas en cada uno de los países puedan estar, los miembros que las conforman, perfectamente empoderados y con la formación y capacitación que requieren para que sean verdaderos garantes de sus propios derechos. ¿Qué está haciendo FOAL en el tema educativo en Latinoamérica? El objetivo fundamental a través de esa línea de trabajo es que el mayor número posible de niños y niñas con discapacidad visual grave puedan acceder a la educación, y que cuando lo hacen cuenten además con los apoyos que necesitan para que esa educación sea una educación inclusiva, equitativa y de calidad, tal y como marca ese artículo 24 de la Convención. Y dime ¿hay algún convenio con alguna universidad aquí en América Latina que podamos estudiar a distancia con la accesibilidad que nos van a dar los amigos de la ONCE allá en España y para poder concluir estudios aquí en América Latina? Bueno, ese objetivo que perseguimos a través de la línea educativa la materializamos, por así decirlo, a través de una figura que para nosotros es la piedra angular en todo este trabajo en favor de la educación, que son los centros de recursos. Son unos centros que FOAL crea gracias a la colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, gracias a los cuales o en ellos reside todo el conocimiento técnico
y a través de ellos además se produce todo el material educativo en formatos accesibles, ya sea braille, ya sea sistema audio o en relieve, que necesitan los estudiantes con discapacidad visual, pues para que su educación sea totalmente inclusiva. Es a través de estos centros de recursos pues donde radican esos profesores itinerantes que atienden y apoyan al alumno dentro de la escuela, pero también fuera, en colaboración con las familias, que son también una pieza clave en toda esta comunidad educativa. Es muy importante que los profesores de aula sepan cómo trabajar con un niño o niña con discapacidad visual para que pueda acceder, o mejor dicho, para que cuenten pues, con esas estrategias que necesitan pues, para que la educación que reciben, como decimos, sea totalmente inclusiva. Para eso los docentes tienen que contar con esas estrategias pedagógicas fundamentales para saber cómo trabajar con el niño y niña con discapacidad visual, pero es igualmente importante que esos estudiantes cuenten con sus materiales en formatos accesibles, es decir, esos libros de texto que niños sin discapacidad siguen en su desarrollo curricular, pues tienen que estar perfectamente adaptados para niños con discapacidad visual. Qué interesante lo que nos cuentas. Claro, y que al mismo tiempo las herramientas que los estudiantes necesitan pues sean también unas herramientas adaptadas a la propia discapacidad visual. Mientras un niño sin discapacidad utiliza un cuaderno y un bolígrafo o lapicero, pues nuestros niños con discapacidad visual requieren de un adaptador parlante, de una síntesis de voz para el manejo del ordenador, y son herramientas pues, que tenemos que ser capaces de proveer. A ese convenio marco se adscriben los propios ministerios de educación de cada uno de los países, y eso es una cosa que, por ejemplo, ha hecho ya el Ministerio de Educación de Perú, con el cual estamos trabajando pues, para favorecer una mayor inclusión. Claro, dime, algún profesor que nos esté viendo, ¿cómo puede lograr su ingreso a ese lugar de recursos educativos para darle la adaptabilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad a un niño que tiene discapacidad visual? ¿Cómo puede hacer un profesor que tenga esa empatía y quiera aprender? ¿Puede ingresar? En primer lugar, quizá lo más importante, y en muchos casos es lo más difícil, es despertar esa sensibilidad en el docente, ¿no? Entonces, claro, cuando ya somos capaces de generar esa inquietud, o los propios docentes pues ya la tienen, eso es algo bueno, pues que todas las organizaciones que trabajamos en favor de colectivos vulnerables pues aplaudimos y siempre procuramos reconocer. Si ya existe esa inquietud, es fundamental que desde el propio Ministerio, a través de la instancia que corresponda, se tenga un censo adecuado de niños y niñas con discapacidad visual en cada uno de los centros educativos. Es decir, cada centro debe conocer si en sus aulas existe algún niño o niña con discapacidad visual, porque en base a ese censo se van a poder poner a disposición los recursos que realmente se necesitan para dar una educación realmente inclusiva. Eso es. En aquellas aulas o en aquellas etapas educativas donde ya se han detectado y están registrados esos niños y niñas con discapacidad visual, los docentes que trabajan en esas aulas y que por tanto atienden a esos niños y niñas tienen que contar con los conocimientos y por tanto con la formación adecuada. Y para eso pueden acudir a instancias como ICEBI Latinoamérica, que es el Consejo Internacional para la Educación de Niños y Niñas con Discapacidad Visual. Es una organización conformada por técnicos con y sin discapacidad visual, que lo que promueven precisamente es una educación inclusiva, y que entre sus tareas y sus acciones con carácter anual está la de poner a disposición de los miembros que forman parte de ICEBI, y por tanto pueden ser cualquier docente, esas formaciones para que cuando existen niños con discapacidad visual pues contemos con la formación adecuada para poder brindársela, ¿no? Claro que sí. Estefanía, el artículo 27 de la Convención nos habla del tema trabajo. Es un tema bastante álgido que hay que cubrir, porque el trabajo es un derecho y es una fuente de realización de la persona. Entonces, la pregunta, ¿cómo va FOAL en ese tema con Latinoamérica?
Pues mira, yo mencionaba al principio nuestra línea de inclusión laboral y dentro de esta línea nuestro programa fundamental, yo diría nuestro buque insignia, si me permites la expresión, es nuestro programa Ágora. Es un programa que está presente ya en 13 países de los 19 en los que trabajamos y Perú es uno de esos países que cuenta ya con el programa Ágora, que es un programa de inclusión laboral, como decíamos. Estuvo presente hasta el año 2018. Sí, supe que se había retirado, que ya el último representante ya había dejado de funcionar en el Perú FOAL. Y hemos venido trabajando desde ese año 2018 para poder restablecerlo. ¿Y ahora lo restablecieron? Por fin ya lo tenemos implementado de la mano del Ministerio de Trabajo del Perú, a través de la Dirección de Promoción para el Empleo, y de la mano, por supuesto, porque es como desde FOAL promovemos trabajar, de la mano de una de las organizaciones referente de personas ciegas en el Perú, como es la Comisión de Damas Invidentes, que es miembro ejecutor también del programa, pero que trabaja pues en favor de todas las personas con discapacidad visual que están en situación de búsqueda de empleo o de mejora del empleo que en la actualidad tienen, ¿no? Así que creo que es una excelente noticia, primero porque hay un recurso importante para promover ese acceso al empleo para personas con discapacidad y en nuestro caso específicamente con discapacidad visual. Dime, ahora los capacita, les da las herramientas para que la persona con discapacidad pueda desarrollarse dentro de un empleo en cualquier lugar. ¿Les da capacitación? Bueno, ahora lo que viene a ofrecer es todo un itinerario de intermediación laboral con apoyo en todas y cada una de las fases del proceso en esa búsqueda de empleo. Entonces, por lo tanto, pues ofrece apoyo desde la primera de esas fases, como es la entrevista para conocer los intereses del candidato, la formación de la que parte, si es necesaria alguna formación adicional, si es necesario un ajuste de expectativas, pues pasando por una formación orientada al empleo, como decíamos, la propia fase de inclusión laboral, es decir, esa prospección a medida para poder acceder a cualquiera de las modalidades de empleabilidad, ya sea el empleo público, el empleo a través de la empresa privada o el emprendimiento, si ese es el interés del candidato. Realizamos toda la adaptación al puesto de trabajo, es decir, tanto el conocimiento de cuál es la adaptación más adecuada en base a las tareas que va a tener que desarrollar. Los ajustes razonables, eso es, dicen, tal y como dice la Convención. Tenemos también a disposición todo un programa de prácticas profesionales y lo que es importante también de este programa es que el apoyo no se retira una vez que la persona ya ha encontrado un empleo, sino que durante todo el tiempo que dure ese empleo se puede contar con el programa pues para cualquiera. Con el soporte que le da. Realmente muy interesante lo que nos has contado. Te dejo para que te despidas de nuestro público. Bueno, pues lo hago como hacía al principio, ¿no? Agradeciendo, por supuesto, el espacio y agradeciendo a todas las personas, entidades e instituciones, tanto públicas como privadas, pues que están permitiendo que las personas con discapacidad visual en el Perú tengan pues una oportunidad de vida o una nueva oportunidad que sin duda pues, va a redundar en mayor y mejor calidad. Muchas gracias, Estefanía, por darnos esta oportunidad. De verdad, amigas y amigos, muy ilustrativo el programa y ya sabemos que existe FOAL, que está la ONCE y que está Ágora para apoyar a la integración de las personas con discapacidad en el Perú. Con nosotros será hasta la próxima semana, sin dejar claro que la discapacidad no es incapacidad. Hasta la próxima, amigas y amigos. ...25 años... CONADIS. Tú también ponte en modo inclusión. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.